Buenos días para todos. El Señor los bendiga de una forma maravillosa. El Señor se glorifique en sus vidas. Estamos en la serie El Jesucristo Bíblico. ¿Por qué decidimos abordar este tema? Vuelvo a recordarles. Porque en este tiempo, en el universo latinoamericano que estamos viviendo nosotros, se habla de muchos Cristos, muchos Jesucristos que no son verdaderos, que son falsos, que son inventados por muchos, incluso dentro de la iglesia cristiana. Y eso nos lleva a la reflexión de que debemos aprender a conocer al Jesucristo verdadero, al Jesucristo que está escrito en la palabra de Dios, al Jesucristo de verdad, no el que inventaron las mentes de los hombres, no el que crearon los sentimientos apasionados de algunos, no, es al Jesucristo verdadero. Por eso, hoy, el título de este sermón se llama La humillación de Jesucristo. Y antes de orar voy a apoyarme en esta promesa del Salmo 18, 21, 22 que dice, yo estoy hoy leyendo en la versión NTV, te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Oremos. Bendito Padre, hoy presentamos delante de ti cada vida de cada persona de los que están aquí conmigo, Santo Señor, de todas las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube, de todos los que tienen la oportunidad de ver estos mensajes y los que vienen presencialmente, Señor. Te rogamos por cada uno, Padre, que sus ojos espirituales sean abiertos, que sean sensibilizados, que el velo de ceguera espiritual sea quitado en todos nosotros para que podamos ver al único Dios vivo, al verdadero, a Jesucristo, tu Hijo único, a quien tú enviaste, Santísimo Señor, en propiciación por nuestros pecados. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas llenando cada vida, que seas llevándonos en el camino, guiándonos a toda verdad, para que podamos andar en la luz, porque tú eres la luz que ilumina nuestro camino. Te damos la gloria, Padre, y ponemos este tiempo en tus santas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les decía que en el cristianismo latinoamericano ha habido una gran contaminación de falsos cristos. Yo, antes de ser cristiano, viajaba mucho por este país. Yo creo que alcancé a conocer muchísimos municipios de Colombia. Creo que son como 1130 municipios, de los cuales conocí una gran parte en este país. Y cada que llegaba a visitar una ciudad, un pueblo, una ciudad intermedia, lo primero que hacía, yo llegaba muy temprano a las ciudades. Generalmente llegaba a las 6 de la mañana, 5:30, cuando abrían la iglesia católica, iba allá y me ponía a orar. Y veía montones de imágenes diferentes, de Cristos diferentes. Por allá hay una ciudad donde hay un Cristo
en una vitrina de un Cristo de piel negra con cadenas en sus manos y donde los peregrinos llegan y lanzan monedas. En esta ciudad, o en Bogotá, perdón, también hay iglesias donde tienen imágenes de un Cristo totalmente humillado, destruido, sin poder, sin fuerza, al cual la gente va y le llora, y le pide, y le tiran monedas. El hombre se ha inventado imágenes en su mente, y por eso es que han aparecido a través de la historia sistemas religiosos que dicen, y muchos dicen, oiga, todos los caminos conducen a Dios. Esa es, primero, una herejía. Segundo, es una mentira. Es una gran mentira. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie puede venir al Padre sino a través de mí. Eso dijo el Señor mismo de Él mismo. Esos sistemas religiosos no solo son falsos en su concepción, sino en su filosofía, en su contenido. Los resultados que muestran a las personas son absolutamente falsos, son terribles y están causando mucho daño en la vida de muchos creyentes ingenuos y faltos de sentido común. Por eso nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes verdaderos, dice allá en el Nuevo Testamento que debemos ser como los de Berea, que llegábamos o a ellos se les enseñaba la palabra y ellos abrían las escrituras y comprobaban por ellos mismos si lo que se les estaba enseñando era la verdad. Y así mismo debe ser la iglesia de hoy. La iglesia de hoy no puede vivir tragando entero. La iglesia de hoy se volvió facilista, quiere tener la Biblia cerrada y ahora está abriendo una aplicación y no se dedican a escudriñar la Biblia a ver si lo que dice allí es cierto. Y no lo comprueban por sí mismos, les da pereza, se llenan de desánimo y por eso las vidas que están viviendo no son vidas transformadas, sino son vidas de personas que están gobernadas por un sistema religioso de pensamiento que está gobernado por las tinieblas. Debido a esto, es muy importante que todos nosotros entendamos la renovación espiritual que Dios está trayendo a su iglesia contemporánea en Latinoamérica, porque el tiempo de su promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo cada día está más cerca. Hoy puede ser ese gran día. Y la pregunta primera para ti es, y para mí, para todos nosotros, ¿estamos preparados? Si Él viniera hoy, ¿estamos preparados? Tu esposo, tu esposa, tu madre, tus hijos, tus familiares, ¿están preparados? ¿Mis familiares? Pues debido a que yo soy ya un hombre mayor, los tíos que me quedan son pocos. Sin embargo, mi familia es muy grande y son pocos comparados como era mi familia. Pero ahora ya es costumbre que cada 15 días muera uno. Esta semana murió otro hermano de mi papá. Y así está sucediendo. ¿Por qué? Porque es que predicábamos hace 8 días que ni uno solo de nosotros tiene la vida comprada. Que podemos morir a cualquier momento. Que el evento de nuestra muerte es un evento que puede suceder
No importa si tenemos 15 años, 20 años, 30, 50 o 70. No, Dios tiene nuestros días contados y en eso debemos reflexionar seriamente. Por eso yo vuelvo a preguntarte, hoy puede ser el día de tu muerte. ¿Estás preparado? Dios da gracia y favor a los humildes. Pero escuche esto, a los soberbios y a los orgullosos, Dios los mira de lejos. Entonces, hay un mensaje para ti. Humíllate para que seas exaltado en tu humillación. No te fíes más de la soberbia. No te cojas más de tus razonamientos. Hoy no tengo tiempo para Dios, es que hoy estoy ocupado. No pongas más excusas para seguir a tu Dios. No pongas más excusas. Si tu familia te está diciendo, aquí en la casa no nos hables de Dios, no pongas más excusas. No agaches más la cabeza delante de ellos, porque la verdad de Jesucristo es la que los va a hacer libres. Y si ellos se mueren el día de hoy, y no han recibido a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador, es decir, no se han arrepentido de sus pecados y no han tomado la decisión de rendir su vida verdaderamente en humillación al Señor, se van a perder y van a ir ¿a dónde? Al infierno. Hay quienes dicen, el infierno no existe. Lea la palabra de Dios y compruébelo por usted mismo. En la Biblia dice, asegura más de 153 veces acerca de la existencia del infierno, de la existencia de Satanás, de la existencia del diablo y de sus demonios. Por eso es que es llamado el gran libro. Hoy entonces, en este título, la humillación de Jesucristo, vamos a tocar 6 puntos que nos darán luz para que comprendamos cuáles son los pasos que debemos seguir en nuestra vida cristiana para que nuestra vida sea realmente eficaz en este tiempo en el que vivimos. Número 1. ¿Cuál fue el estado de la humillación de Cristo? Filipenses 2, del 6 al 8. Les recuerdo que yo estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente y dice así: aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Entonces, mis hermanos, fue aquella baja condición. Eso es algo que debemos entender, es algo que tú puedes ir y aplicar. Jeremías 33:3. Donde dice el Señor, allí habla Dios Todopoderoso y dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces tú puedes ir en tu oración aplicando ese versículo y diciéndole al Señor, Señor, explícame esto, yo no entiendo cómo fue que tú te humillaste a ti mismo, cómo fue que tú viniste en propiciación para salvarme a mí. Explícame eso, dámelo a entender y vas a ver cómo, si tú lo haces con un corazón dispuesto, el Espíritu Santo viene y te lo revela. Porque fue en esa baja condición, por amor a nosotros, que Él se despojó de su gloria y tomó la forma de siervo en su concepción, en su nacimiento, en su vida, en su muerte y después hasta la resurrección. En todos esos aspectos, Él se humilló. En 2 Corintios 8:9 nos dice,
ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Piense en eso. Y en Lucas 1:31 dice que el ángel anunció allí su humillación, donde dijo: concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y alguien dirá: no, pero ¿cómo así que ese verso nos está hablando de la humillación de Cristo? Pues claro que sí, porque pensemos, el verbo que se hizo carne, el verbo que habló en Génesis 1, 2, el que abrió su boca y todo fue creado. Usted imagínese esto, que usted como ser humano, o cada uno de nosotros, como seres humanos, fuéramos reducidos a la más vil humillación. Piense en usted mismo, que de un momento a otro abriera sus ojos y encontrara que está completamente desnudo y debajo de un puente en Bogotá. Y de pronto va a empezar a caminar o a tratar de cubrirse y no puede. Sus manos no las puede mover, sus piernas no las puede mover, pero está allí parado. Piense en eso. ¿Es humillación? Pasan las personas, pasan los vehículos, pasa el Transmilenio, pasan las personas a su alrededor y lo ven a usted y usted trata de levantar sus manos para cubrir sus partes íntimas, para protegerse, para esconderse, para buscar un lugar de refugio, pero no puede hacerlo, está contenido ahí en ese momento. Pero todo el mundo lo está observando. Eso es humillación. Pero mucho más allá que eso, fue lo que hizo nuestro Señor. Un cuerpo indigno fue el que Él vino a ocupar. Porque la Escritura no nos dice que vino a un cuerpo de santidad, sino que vino en santidad. Y ocupó un cuerpo de una mujer especial, claro que sí, que fue escogida por Dios, que Dios le concedió ese privilegio y vino y puso allí la semilla y sembró allí la luz del Hijo de Dios y le dijo: le pondrás por nombre Jesús. Pero en los sistemas religiosos usaron ese versículo para exaltar a otra persona, no para exaltar la humillación de Cristo. Por eso vuelvo a leer en 2 Corintios 8:9, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico, y les pregunto, ¿rico? El que creó todas las cosas, el que habló y fue creado, el que dijo y fue hecho, por quien fue hecho todo y para quien fue hecho. Inmensamente rico, creador del universo, creador de los cielos y la tierra. Él fue el que habló, pero se despojó de toda esa riqueza por amor a nosotros. Se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacernos ricos a nosotros. Pero ¿dónde está el error nuestro? El error nuestro es que cuando hablamos de riqueza, solo la contemplamos en términos de dinero o de bienes materiales. Y es muchísimo más grande lo que el Señor
nos está hablando aquí. Por eso fue que él mismo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Cuando él habla de riqueza, es que nos va a enriquecer en sabiduría, en gracia, en inteligencia, en conocimiento, en poder de Dios y en montones de atributos que él preparó para todos nosotros los que creemos en él. ¿Les parece? Ese estado de su humillación, ¿les parece que es algo que debemos considerar, en lo que debemos escudriñar, en lo que debemos ir una y otra vez y aplicar Jeremías 33:3? Señor, muéstrame lo profundo de esa humillación. Y mira lo profundo de esa humillación. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. No queríamos nada con Dios. Nos acercábamos a Dios a través de un sistema religioso, inventado por hombres, no creado por Dios. Este mundo en que vivimos se ha inventado y sigue inventando, y en todas las eras ha tenido a través de la historia la imaginación, creación y puesta en marcha de sistemas religiosos diciendo que conducen a Dios, pero que conducen es a la muerte, a la esclavitud, al pecado. ¿Es grande ese Señor, ese Dios? Él es el que nos amó. Él es el que nos amó. Punto número 2. ¿Cómo se humilló Cristo en su concepción? Juan capítulo 1, versos 14 y 18. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Y el versículo 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Entonces, el Verbo que se hizo carne, hoy nos está diciendo, ¿cómo fue que Él se humilló? Miren la grandeza de Dios, miren la inmensidad de Dios. Salgan por las calles, cuando vayan en un vehículo, cuando estén en una loma, cuando estén viendo una ciudad, piensen en esto y vean que el Señor se humilló, mostrándonos su poder, su grandeza, su gloria, porque cuando usted está caminando a través de una ciudad, hoy que existen los drones, un dron se levanta y te muestra una ciudad, y cuando te muestra una ciudad, lo primero que tú ves es el pensamiento de Dios, quien la diseñó tal como está diseñado tu cuerpo. Todas las ciudades del mundo, las ciudades europeas, tienen diferentes diseños de planos a las de Latinoamérica, pero contienen absolutamente todo lo que tiene nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano tiene cuerpo de bomberos, tiene cuerpo de policía, ¿sabían eso? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, nuestras neuronas, todos nuestros sistemas internos, cuando usted lo mira, cada uno es un universo gigantesco que estableció Dios allí. La niña de tus ojos, el ojo tuyo, es un universo gigantesco que Dios te puso para que tú vieras y conocieras en la visión de Dios
un día la revelación de la grandeza de Dios. Y hoy por eso las ciudades tienen ojos, tienen cámaras. Si se dan cuenta, la profecía de Daniel cumpliéndose cuando él dijo allá en Daniel 10, y la ciencia se aumentará. Miren las ciudades, hoy en día hay montones de videos de las ciudades del mundo a través de drones que las están volando. Hay quienes están haciendo todo ese tema de filmaciones de ciudades allí. Compárenlas con su cuerpo y se van a dar cuenta que esos diseños no vienen creados por el ser humano. Como dijeron un día, no, eso fue Rómulo y Remo. No. Cristo se humilló en su concepción y en su nacimiento, en que siendo desde la eternidad el Hijo de Dios, ¿en dónde estaba? En el seno del Padre. Le pareció a él en el cumplimiento del tiempo hacerse el Hijo del Hombre, hecho de una mujer de condición humilde y nacer de ella, con otras diversas circunstancias que hacen extraordinaria su humillación. No solo fue que escogió a una mujer humilde, sino que además todo el entorno que rodeaba las condiciones de esta mujer hicieron que la humillación de nuestro Señor Jesucristo fuera aún mayor. Miren la concepción. Apenas estaba desposada, es decir, prometida en boda con José, y quedó embarazada. Esa humillación de nuestro Señor Jesucristo, miren esa grandeza de nuestro Dios. Escogió a una mujer de condición humilde, pero de lo más humilde, y escogió nacer de ella. ¿Y por qué no escoger a otra mujer de mucho más alto rango? Ahí en el Nuevo Testamento vemos mujeres de mucha más altura social. Ahí está, creo, ¿cómo se llama? Elodia, la vendedora de púrpura. Había mujeres. Y en el tiempo exacto, él había podido escoger a otra mujer, pero escogió a una de condición muy humilde. Y cuando ustedes miran en la palabra las circunstancias que la rodeaban a ella, la escasez era muy grande. La pobreza en que ella vivía era muy grande. No como otros sistemas religiosos han inventado. En Lucas 2:7 nos dice, María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela, le acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Entonces no solo fue el hecho de humillarse en la condición de una mujer especial, de una mujer muy humilde, sino también en el tiempo de la concepción. Porque había una celebración allí y todos los hoteles que había en la ciudad fueron totalmente ocupados, y cuando ellos llegan, según nos muestran hechos históricos, todo estaba lleno y no había lugar, y por eso dicen a los sitios de hospedaje, los hostales en esa época los llamaban mesones. Por eso ustedes en la Reina Valera encuentran la palabra mesón. Están ocupados, no hay dónde quedarse, y le tocó buscar un pesebre, es decir, un establo, un lugar donde se guardan los animales en el tiempo de invierno para que no mueran por el frío, por las heladas, por el hielo, por la nieve, porque no había un alojamiento disponible para ellos.
Eso es algo para meditar. Es algo para que tú vayas y le digas al Señor, explícame esto, revélame esto, dame el entendimiento, Señor. Y el Señor que te ama, porque es que Él vino por ti. Y como Él vino por ti, Él quiere hablarte. Y como quiere hablarte, quiere quitarte el velo de ceguera para que tú comprendas cuál fue el sacrificio que Él hizo por ti. Punto número 3. ¿Cómo se humilló Cristo en esta vida? Gálatas 4:4. Ahí vamos avanzando, mis hermanos. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Lo hizo por sujetarse a la ley, la que cumplió perfectamente por luchar con las cosas indignas de este mundo caído, las tentaciones de Satanás, las debilidades de su carne, tanto las comunes a la naturaleza del hombre como las que acompañan especialmente a los de condición humilde. Y vamos a desmenuzar eso. Dice que lo hizo por sujetarse a la ley. ¿Se acuerdan ustedes que cuando el Señor dio la ley, allá está escrito en Deuteronomio capítulos 28, 29, acerca de las maldiciones por la obediencia y luego las maldiciones por la desobediencia? Entonces, Él vino y acuérdense que en el Señor Jesús había divinidad, pero también había humanidad. Es decir, Él se hizo hombre. Y Él renunció a esa divinidad y lo hizo por sujetarse a la ley. Es decir, en Él no había pecado y Él vino a cumplir esa ley a cabalidad. Por lo tanto, todas las bendiciones de la ley escritas en Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 14, todas las bendiciones por la obediencia en Él se cumplen. Pero todas las maldiciones por la desobediencia en Él se cumplieron a favor nuestro. ¿Se acuerdan que allá dice, maldito serás si no haces esto, si no obedeces aquello? Maldito serás en tu alacena, maldito serás en tu entrada, maldito serás en tu salida. ¿Y para qué fue dada la ley? Vamos a verlo más adelante. Miremos Mateo 5:17 que nos dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. ¿Hay más claridad allí? Y en Romanos 5:19 nos dice, porque uno solo que desobedeció a Dios, es decir, Adán, muchos pasaron a ser pecadores. Por uno solo que pecó, por uno solo que desobedeció, todos nosotros los seres humanos quedamos con la imputación del pecado de Adán, es decir, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero vuelve y nos dice ahí, pero por uno solo que obedeció a Dios, es decir, el Señor Jesucristo, muchos serán declarados justos. ¿Quiénes? Los creyentes. Amén. No dice, noten algo, no dice todos, dice muchos. Y cuando dice muchos, no está refiriéndose a toda la humanidad, como muchos dicen. Todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto, no es una verdad, esa es una mentira. Hijos de Dios somos los que creemos
en Él, los que hemos creído en su sacrificio, los que hemos tomado la decisión de recibir al Señor, como nuestro Salvador, que ha sido el Señor, hemos sido entendidos de que su sacrificio perdonó nuestros pecados, y por eso es que tomamos la decisión de ir a las aguas del bautismo y poder tomar la Santa Cena en comunión con el Señor. Porque es un mandato de Dios. En Hebreos, capítulo 2, versos 17 y 18 dice: por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros. ¿Sí hay comprensión aquí? Era necesario que se hiciera semejante a nosotros, porque si no, no había valido la salvación, no había valido la reconciliación, no había valido el sacrificio. Era necesario que tuviera condición de hombre para que fuera, sigo leyendo, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo. Si no había un sacrificio perfecto, no había remisión de pecados. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, entonces Él puede ayudarnos cuando nosotros pasamos por pruebas. Cuando tú estás viviendo en dificultades, Dios, el Dios que está vivo, el Dios que está en Jesucristo sentado a la diestra del Padre, Él está escuchando tu oración porque Él intercede por ti 24 horas al día. Él te escucha, Él siempre está atento a tus oraciones. Pero ¿qué depende de ti? El que hayas creído. Y por eso es que eres llamado hijo de Dios. Hay personas que dicen que se haga la voluntad de Dios, pero no creen en Él. Hay personas que dicen, Dios quiera que todo te salga bien, pero jamás van a la iglesia, no leen la palabra de Dios. ¿Lo que piden se les va a cumplir? No, porque la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Y en este mundo pueden hacer cosas. Pueden lograr empresas, pueden lograr riquezas, pero ¿eso les asegura la salvación y la vida eterna? No. Están perdidos en sus delitos y pecados. Pueden tener negocios que emprendan y ser muy prósperos y tener una economía buena y bonita, pero si no creen en Dios, están perdidos completamente. Cuando se cumplió lo establecido, el Padre envió a su Hijo, nacido de mujer y sujeto totalmente a la ley. Si no hubiese sido Él sujeto a la ley, es decir, si no hubiese venido de su divinidad, de la divinidad del Padre, de la esencia de Dios, no había sido posible cumplir la ley. ¿Es claro? Porque no hay ni uno solo, ni un ser humano que pueda cumplir la ley por sí mismo. No existe. Por eso era necesario que Él viniera. Por eso era necesario que Él se humillara. Por eso era necesario que Él se despojara de su gloria y de su poder para poder venir a ocupar nuestro lugar. Vuelvo a leer Mateo 5:17 para que haya claridad, porque veo algunas caras asombradas como ¡ah! No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Él, el divino, el santo, el perfecto, se hizo hombre y se entregó en sacrificio perfecto para que nosotros pudiéramos ser libres. Es decir, ser presentados al Padre como que nosotros hubiéramos cumplido la ley en su totalidad.
Punto número 4. Aquí, en este punto, vemos más claridad. ¿Cómo se humilló Cristo en su muerte? Y tengo unos 8 punticos aquí que solo los voy a mencionar. Eso ya parte lo había mencionado el domingo pasado. Él se humilló en su muerte al haber sido entregado por Judas, al haber sido abandonado por sus discípulos. Número 3, al haber sido despreciado y desechado por el mundo. ¿El mundo lo aceptó? ¿El mundo lo recibió? ¿El mundo le creyó? No, él fue despreciado. Número 4, al haber sido condenado por Pilato y atormentado por sus perseguidores. Nuestro Dios tenía en su divinidad todo el poder para destruir a todos los que estaban persiguiéndolo, a todos los que lo estaban acusando, pero tenía que cumplirse primero el propósito del Padre y por eso fue su gran humillación. Pilato era menos que una pulga, menos que un microbio, menos que el peor de los insectos que pueda haber, pero fue el que extendió su mano para condenarlo. Atormentado por sus perseguidores. Ahora, ¿cómo se humilló él en su muerte? Al haber luchado con los terrores de la muerte y con los poderes de las tinieblas. Por eso dice la Escritura que él descendió a lo más profundo del abismo. Él luchó allí con los terrores de la muerte y con los poderes de las tinieblas. Él estaba allí haciéndolo por usted y por mí, para que nosotros no fuéramos a ese lugar de terror, a ese lugar donde van a ir los que no creen en el Señor. Allí van a ir todos los que se oponen a Dios, todos los que no reciben al Señor, todos los que no confían en su palabra, todos los que viven en un sistema religioso creyéndose cristianos, que no son obedientes a la palabra del Señor, allí van a ir si no se arrepienten y enderezan su camino. También otro punto. Él se humilló en su muerte al haber sentido y llevado el peso de la ira de Dios. Y miren esto. Dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero Santo, puro, sin mancha y sin arruga. Había un sacrificio que se tenía que ofrecer en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, había un sacrificio donde se tenía que presentar un cordero escogido, puro, santo y perfecto, como sacrificio de alabanza al Señor. Pero además, había un carnero que ofrecía el sumo sacerdote por expiación de los pecados una vez al año, donde ese carnero era sacrificado y el sumo sacerdote ponía sus manos, el sumo sacerdote imponía sus manos en la cabeza de ese carnero y luego era llevado fuera de la ciudad. Y dice la Escritura que la expiación se surtía en todos los pecados de todos los que habían cometido pecados durante ese año. Los pecados eran perdonados temporalmente. Nuestro Señor Jesucristo no solamente fue el Cordero Santo y perfecto que se ofreció como sacrificio de alabanza al Señor, sino que además ocupó el lugar del carnero que fue puesto en maldición y que cargó con todos los pecados, y por eso era que era expulsado afuera, fuera de la ciudad, fuera de la cobertura, fuera del monte santo, fuera del templo. Allí fue, en el monte de la calavera, donde se erigió la cruz para sacrificarlo a él. Eso él hizo por ti y por mí.
Trata de encontrar un sistema religioso que te hable de esto. Solamente Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora te das cuenta por qué es que por Él puedes ir al Padre. Todo el peso de la ira del Padre vino sobre Él, y por eso es que Él allá en la cruz expresa: Padre, ¿por qué me has abandonado? Hubo una separación, en ese momento hubo una separación, y por eso nos dice la Escritura: siendo el mediodía, entre la sexta y la novena, es decir, como entre las 12 y las 3 de la tarde, se oscureció el día. Es decir, vinieron las tinieblas de oscuridad, se hizo maldición el Señor, y toda la ira del Padre cayó sobre Él. Y por eso Él expresa: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque fue real esa separación. Esa comunión que había con el Padre y el Hijo era una unidad impenetrable e irrompible e inseparable. Pero solo el pecado, solo la condición que Él tomó de siervo, de hombre que se hizo maldición por causa nuestra, fue rota para que descendiera la ira del Padre, con el fin de poder lograr la expiación de nuestros pecados. El verdadero sacrificio de Cristo. ¿Cómo se humilló Cristo en su muerte entonces? Al haber puesto su vida en ofrenda por nuestro pecado. Él se ofrendó por ti. Él se ofrendó por ti, por todos nosotros los que creemos. Él ofrendó su vida por causa de nuestro pecado. Por eso es que Él está atento a escucharte. Él se ofrendó por ti, Él se humilló en su muerte al haber sufrido la penosa y horrible muerte en una cruz designada para los peores criminales. Y miren esto. A Él lo crucificaron los romanos, un pueblo impío, un pueblo de gentiles. Y cuando está ya puesto en la cruz, se acerca un romano y es el primero que levanta su rostro y mira y dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero por eso dejaron escrito allá: he aquí el Rey de los judíos. Los impíos, los romanos, los gentiles, fuimos los gentiles los que matamos al Rey de los judíos. ¿Podemos verlo? Él se estaba entregando allí por ti. Él se estaba entregando allí por causa de mis pecados. Pero ese hecho donde se levantan los romanos y son los que cumplen con la sentencia, esa penosa y horrible muerte donde eran sacrificados allí los peores criminales, toda la maldición que venía de Deuteronomio 28 sobre los hijos de desobediencia, en ese momento toda esa maldición fue sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero viene una pregunta, mis hermanos. ¿Eso lo sabían los romanos? No, porque no conocían la palabra. ¿Ven? Ahí podemos entender cómo es que el velo en ese momento que se oscureció el día, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, no hacia los lados, no de abajo hacia arriba, se rasgó de arriba a abajo y se abrió para darnos a nosotros, todos nosotros, la oportunidad
de ser llamados hijos de Dios, de poder entrar al templo directamente a hablar con Dios para poder recibir el perdón de nuestros pecados, porque ya hubo quien hizo la propiciación, quien se entregó por el perdón de nuestros pecados, por nuestra salvación. Amén. Amén. Esa penosa muerte en la cruz, por eso nos lo aclara en Hebreos 12:1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Es decir, quitémonos todo razonamiento, quitémonos todas aquellas cosas que nos hacen pensar, no, pues yo sí he creído en esto, pero lo estoy evaluando. Yo poco a poco iré creyendo. No, es el tiempo. Hoy se está hablando claramente en esta congregación, en este pequeño municipio, a esta pequeña iglesia, se le está hablando la verdad de que estamos enfrentados a una nube de testigos, conociendo la verdad, donde nos dice el Señor, arrepiéntanse de sus pecados, quitémonos de todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Ahora, ¿cómo podemos lograr esto? Simplemente debemos fijar nuestra mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Amén. Amén. Gálatas 3:23. Aquí hay más claridad todavía. Gálatas 3:23. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Aquí estoy leyendo y el Señor nos está haciendo como un resumen de todo lo que estamos predicando hoy. Entonces nos dice ahí en Gálatas 3:23, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. En la Reina Valera nos dice que teníamos la ley como un ayo, como un protector. Nos mantuvo la ley como en una custodia protectora, por así decirlo, hasta que fue revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, mis hermanos, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. ¿Cómo es esto? Miren esto, miren este secreto tan hermoso. Yo te hago una pregunta. ¿Hay aquí alguno que haya sido un asesino? Nadie levanta la mano. ¿Hay alguno aquí que haya sido guerrillero, paramilitar, político corrupto, narcotraficante? ¿Hay aquí algún urbanizador pirata que se haya robado montones de tierras en este país? ¿Entienden la palabra? El Señor ha puesto en nuestro corazón, desde el día en que nacemos, conocer el bien y el mal. Por eso nosotros hoy estamos en el camino del Señor. Y no se trata de decir, no, es que yo a mis hijos los eduqué con unos principios que usted ni se imagina, desde pequeñitos. No, miren lo que nos dice el Señor. La ley fue nuestra tutora, es decir, nos guardó. La ley de Dios, los principios de Dios fueron establecidos, fueron puestos en nuestro corazón y no lo entendíamos, pero eso nos guardó, eso nos protegió de haber hecho toda la maldad que se había podido desatar de nuestro corazón si no la hubiéramos tenido. ¿Es claro, mis hermanos? Y ahora que ha llegado el camino de la fe, es decir,
que ya llegó la salvación en Cristo, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Quién es hijo de Dios? El que ha creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el que ha creído que Él vino para entregar su vida en sacrificio para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran una ropa nueva. Es decir, como dice la Reina Valera, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Eso quiere decir que todos los creyentes somos uno en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. ¿Ve aquí alguna religión? No. Aquí vemos la verdad de Dios. Y ahora pertenecemos a Cristo. Si eso lo hemos creído, entonces somos hijos de Abraham, es decir, hijos de la promesa. Y la promesa de Abraham nos pertenece a todos. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y te multiplicaré como las estrellas de los cielos o como la arena del mar. Amén. ¿Te ves a ti ahí? ¿Te ves a ti ahí en la promesa? Hijo, hija, ¿te ves a ti en la promesa? Es para ti, es verdad, es cierta, es real. No puedes negártela. Eso es lo que rompe, ¿sabes qué? Eso es lo que rompe en ti la depresión, las angustias, el miedo al futuro. Mañana, ¿con quién me casaré? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué haré con mi vida? Hoy eso lo está rompiendo el Señor. ¿Por qué? Porque le está dando propósito a tu vida y te está diciendo, confía en mí porque mi vida di por ti. Amén. Además, la más grande humillación de Cristo consistió en ser sepultado, en continuar en el estado de la muerte y bajo el poder de ésta hasta el tercer día. Ahora volvamos a pensar. Nuestro Dios, el que creó todas las cosas, tomó forma de hombre. Vino y se humilló, y por eso es que dice la Escritura, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Él se humilló y fue y consintió en ser sepultado. Habiendo podido liberarse, se sujetó, se humilló y continuó allá en ese estado de muerte y bajo el poder de ésta hasta el tercer día. Alguno podrá ir a decir, pero no fueron sino 72 horas. Intente un minuto. Hechos 2:24 dice algo muy grande. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. ¿Y esto qué quiere decir? Aquí es donde está el gran secreto de tu redención. Aquí es donde está el gran secreto de tu futuro. Aquí es donde está el gran secreto de tu salvación. Dios liberó a nuestro Señor Jesucristo de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida. Si Él no hubiera resucitado, todo lo que estamos hablando aquí entonces, para todos nosotros sería basura. Amén. Pero Dios se glorificó. Por eso hoy tú puedes decir, ahora entiendo que por qué es que siento en mi corazón que quiero ser médico. Ahora es que siento en mi corazón porque ahora entiendo cómo es que yo quiero estudiar música. Ahora entiendo en mi corazón cómo es que yo voy a ser un administrador. Porque es que Dios lo hizo y te dio los talentos. Si te gustan los negocios, si te gusta lo que sea en tu vida, Dios lo hizo
para glorificarse. Escuche bien esto, mi hermano. Dios lo hizo para glorificarse Él, dándote a ti una vida nueva, llena de los talentos que Él preparó para ti. Y por eso es que quiere que tú le sirvas. Porque Él se quiere engrandecer en tu vida. Y por eso es que este mundo dice, ¿y tú qué haces? Ah, no, yo estudio abogacía. Y generalmente le dicen, pero yo me estoy preparando para ser el dueño del éxito. Si se dan cuenta que hay un chip que no han entendido ni entenderán los que son del mundo, porque solo piensan en las cosas del mundo. Cuando tú entiendes que lo que tú estás estudiando o el sentir que tienes de prepararte en algo en esta vida, cuando tú comprendes eso es porque Dios lo puso en tu corazón y porque Él su vida dio por ti y Él mismo será el que se encargue de llevarte hasta la meta final para que seas un hijo de Dios que glorifique al Padre eternamente y para siempre. Él está cambiando todos estos sistemas de este mundo, pero el mundo cree que se puede burlar del Señor. Punto número 5. ¿Cuál es el estado de la exaltación de Cristo? Y ahí lo junto con el 6, que dice, ¿cómo ha sido Cristo exaltado en sentarse a la diestra de Dios? Entonces la exaltación de Cristo comprende. Él murió, iglesia. ¿Se entregó por ti? Samantha, ¿el Señor se entregó por ti? ¿Murió en la cruz por ti? Ok, esa es la palabra de fe que debe estar en tu corazoncito. Ahora yo les pregunto, ¿Él resucitó? Sí. Amén. Eso no solamente nos lo dice la Escritura. Si ustedes, no lo pude traer para mostrárselo acá. Esa puede ser una tarea de ustedes. Todos nosotros los cristianos generalmente decimos, cuando nos preguntan, ¿y cómo sabe usted que Jesucristo resucitó? Ah, porque la Biblia lo dice. Pero ¿saben qué? Encontré montones, pero montones de testimonios de los antiguos, dentro de ellos uno Tácito y muchos otros que escribieron siendo ateos, negando a Dios, y que lo que hicieron fue confirmar que el Señor había resucitado. Y hay montones de escritos antiguos allá de esa época, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que escribieron en ese tiempo filósofos y toda clase de personas que dan testimonio y hablan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no solo es la palabra de Dios la que nos habla. Viene otra pregunta. Luego nos dice la Escritura, ¿el Señor ascendió a los cielos? O sea, ¿Él se entregó por ti? Sí. ¿Él murió por ti? Sí. ¿Él resucitó al tercer día? Sí. ¿Ascendió a los cielos? Ascendió a los cielos. Y fuera de eso, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra del Padre. Y cuando se sentó a la diestra del Padre, ¿saben qué pasó? Afirmó su promesa de venir otra vez a juzgar al mundo. Por eso en Mateo 28 nos dice, y he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y les decía que lo había unido con el punto 6. ¿Cómo ha sido exaltado en sentarse Cristo a la diestra de Dios? Cristo ha sido exaltado al sentarse a la diestra de Dios en esto. Miren esto. Por favor, miren esto.
¿Quién resucitó? ¿Y cuál era su condición cuando resucitó? Sí, resucitó, ya está resucitado. ¿Cómo es su condición? ¿Cómo es? En gloria, pero ¿cómo es su condición? Su condición es de hombre. Y eso es algo que generalmente la iglesia de Jesucristo no considera. Él entró en toda su plenitud y fue y se presentó a la diestra de Dios como Dios hombre, que fue elevado al más alto favor de Dios en el Padre o con el Padre. Es decir, Él vino, se hizo hombre y subió a los cielos como hombre en representación nuestra. Y por eso es que nos dice que está intercediendo por nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se sentó a la diestra del Padre con toda la plenitud de gozo, con toda la plenitud de gloria. ¿Se acuerdan que Él mismo dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra? Él se sentó allá, Él no está en solo su divinidad, sino está en condición de lo que tomó de hombre y lo puso allá al lado del Padre, con toda la plenitud, con todo el poder en el cielo y en la tierra, en reunir, y miren esto, en reunir y en defender a su iglesia y en subyugar a los enemigos de Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos una protección que es invaluable, inconmensurable. Nosotros los que creemos tenemos la gracia, el favor de Dios, pero lo vivimos desestimando casi todos los días porque no hemos creído como el Señor quiere. Él se sentó a la diestra del Padre para enriquecer a su pueblo y a sus ministros con gracia, con todos los dones del Espíritu Santo, para que su iglesia avance y sea perfeccionada, como Él mismo dijo, pura, santa, sin mancha y sin arruga. Para hacer de nosotros una iglesia, una novia perfecta para Él. Porque Él se va a casar con su novia. Él va a venir y vamos a ir a las bodas del Cordero. Y por eso se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros todos los días hasta el fin. Hebreos 9, 24 al 26. Miren esto. Pues Cristo no entró en lugar santo hecho por manos humanas, que era una sola copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el mismo cielo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se sentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Por eso nosotros no podemos desestimar las palabras del Señor, sus enseñanzas. No podemos tomarnos a la ligera su palabra. No podemos decir, eso es lo que dicen allá, pero yo no lo creo. Si no lo crees, la ira de Dios está sobre ti. ¿Qué es mejor? Si tú crees, entonces te unes a la iglesia de Jesucristo. Porque es que es verdad que Él estableció
un lugar donde nos congreguemos, un lugar donde nuestra vida pueda ser edificada. Él estableció que hubiera pastores, ministros suyos, que guiaran a su pueblo para que fueran discipulados, preparados para toda buena obra. Gloria a Dios entonces, que ya tenemos a nuestro haber el sacrificio perfecto. ¿Qué más necesitas? ¿Es verdad entonces que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios? ¿Por qué titubeamos más y más cada día? Precisamente porque no nos metemos en el estudio de la Escritura para conocer la verdad por nosotros mismos. Porque aquí los pastores te la pueden predicar, pero si tú no la crees, y fuera de eso, si tú no vas y escudriñas la palabra y compruebas que lo que se te enseña, que se te dice es la verdad, es en esa manera como se afirma la fe en tu corazón, y es así como se te abren tus ojos espirituales, y es así como tú empiezas a entender que ya nada ni nadie nos podrá separar del Señor, tal como dice la Escritura: ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces concluimos. Cuando revisamos nuestra vida, encontramos muchas cosas que debemos cambiar, corregir, quitar, separar, hacer a un lado, olvidar definitivamente, desaprender, arrancar, desarraigar y destruir, y descubrimos que hay otras cosas que debemos aprender, plantar, edificar, construir y sembrar en nuestro corazón. Descubrimos entonces que al ser creados por Dios tenemos propósito de vida. Nos damos cuenta que no estamos solos, que no estamos desamparados, que Dios ha tomado en cuenta todo lo que hagamos, porque Él se proveyó a sí mismo de toda la tarea suficiente para cuidarnos, para protegernos, para guardarnos, para tenernos con vida hasta el día de hoy. Amén. Y nos trae a su regazo y nos da una nueva vida, y esa vida que nos da cada día es más y más abundante, es eterna, es verdadera. Esa vida que nosotros recibimos es prolífica, es una vida que es abundante, una vida que no podemos guardar, sino que empezamos a sentir en lo profundo de nuestro corazón que se hace necesario compartirla con otros, con nuestros familiares, con nuestros amigos, para que ellos no se pierdan, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Y para cerrar, cada uno de nosotros debe hacerse estas preguntas. Si hoy viniera el Señor, ¿estás preparado para ir con Él? Piensa en eso. Ahora piensa en esta otra. Si hoy yo muriera, y ese yo, ubícate tú, ¿estás preparado para dar el paso hacia la vida eterna? Ahora ve a tu casa y pregúntale eso a tus familiares, al esposo, a la esposa, a los hijos. Pero no con ira, hazlo con amor. Hazlo orando en el Señor. Si hoy yo muriera, ¿estoy preparado para dar el paso hacia la vida eterna? ¿Soy consciente de quién soy en realidad? O sea, ¿tú tienes la certeza en tu corazón de que has sido creado por Dios? ¿De que tú tienes aliento de vida? ¿Tú estás vivo hoy porque Dios te dio aliento de vida? ¿Tú sabes que tienes necesidades espirituales? ¿Eres consciente de eso? ¿O piensas que la vida es solo aquí y se acabó? Llévate esto en tu corazón. Cristo dijo: mi vida di por ti.
Y pregúntate otra vez, ¿es Cristo el Señor de tu vida? Si no lo es, entonces hoy Cristo te llama al arrepentimiento. Hoy Cristo te está llamando a la reflexión. Hoy Cristo te está llamando a la reconciliación, porque es verdad, su vida Él la entregó por ti. ¿Confías en eso?